Bueno, pues aquí estamos, Claudia y Antonio, para ofreceros el taller de viajar y comer fuera con la enfermedad renal de manera online para los que no hayáis podido asistir de manera presencial al taller que realizamos. Estos son un poquito los puntos que vamos a tratar a lo largo de todo el taller, ¿vale? Entonces, ¿es posible comer fuera con la enfermedad renal crónica? Pues os vamos a demostrar que sí. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la alimentación, aunque de esto ya tratamos bastante en consulta. La selección de alimentos que podemos hacer tanto en viaje y fuera de casa, si es en algún restaurante. Cómo escoger los alimentos más adecuados a la hora de comer en un restaurante. Identificar los alimentos más altos en proteínas, sobre todo de cara a las etapas de prediálisis. Vamos a hablar un poquito también sobre el pescado, cuál es el más recomendado y demás por el tema del fósforo. Y bueno, finalmente vamos a realizar o vamos a pedir alguna actividad para demostrar lo que habéis aprendido a lo largo del taller. Vamos a empezar con la importancia de la alimentación en la enfermedad renal crónica. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones, pero bueno, la enfermedad renal, la alimentación, como ya sabemos, ejerce un papel fundamental, ya que es necesario su cuidado y saber elegir los mejores alimentos. ¿Para qué? Pues de cara a mantener una buena función renal antes de entrar en una etapa de diálisis, o si ya estamos en una etapa de diálisis, pues llevarla lo mejor posible. Se debe tener sobre todo cuidado con alimentos ricos en proteínas, como ya sabemos, y los tres minerales principales, el potasio, el fósforo y el sodio. Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad renal? Ya sabemos que lo que se conoce como dieta saludable aquí es todo lo contrario, ¿no? De normal se recomiendan los alimentos integrales por el tema de la saciedad, la fibra y demás. Y en este caso, pues no, en este caso se recomiendan los productos blancos, cereales blancos, como el arroz, la pasta y el pan también se recomiendan blancos. El hierro, ¿cómo lo vamos a aportar? Ya que se encuentra principalmente en carnes y la carne es una fuente principal de proteína y tenemos que reducir su consumo, pues el hierro lo vamos a aportar a través de las legumbres. Y seguimos. Vale, la selección de los alimentos en viaje y fuera de casa. ¿Cómo podemos saber cuáles son las mejores opciones a la hora de elegir qué comemos fuera de casa? Bueno, tenemos que identificar en la fase en la que estamos, en primer lugar, si en prediálisis o en diálisis, ¿vale? Si nos encontramos en la fase de prediálisis, ya sabemos, como hemos dicho, que la proteína se ve bastante reducida en cuanto a su consumo, entonces vamos a tener en cuenta que si en el almuerzo hemos tomado una porción de proteína, refiriéndonos a bien pescado, carne o huevo, no vamos a tomarla en la cena, ¿vale? Y si la tomamos en la cena, pues no deberíamos haberla tomado en el almuerzo. Entonces, partiendo de aquí, tenemos que tener también en cuenta que al comer fuera de casa, si es en un restaurante, no vamos a poder realizar las técnicas de cocción deseadas, como la doble cocción o el tema de mantenerlo en remojo, tal, no sé qué. Entonces, vamos a intentar elegir los alimentos más bajos en potasio y fósforo posibles, ¿vale? Si por otro lado lo que nos llevamos es un tupper de casa, pues bueno, más o menos nosotros ya tenemos unos conocimientos adquiridos, nosotros damos material también si tenéis dudas o resolvemos cualquier duda como ya sabéis, entonces sí que tenemos un poco más de libertad a la hora de llevarnos un tupper, pero si es el caso de un restaurante, pues vamos a optar por estos alimentos más bajos en potasio y en fósforo. Bueno, y ahora vamos al kit de la cuestión. ¿Podemos salir fuera con la enfermedad renal crónica? ¿Podemos comer en un restaurante? La respuesta es sí, siempre que adaptemos el menú a cada caso. En cuanto a los líquidos, vamos a priorizar siempre el agua, aunque podemos optar también por refrescos 00 o bebidas sin alcohol. El alcohol está desaconsejado en la enfermedad renal, tanto de manera general. Vamos a priorizar los platos de pasta y arroces. También podemos tomar legumbres. En casi todos los restaurantes suele haber algún plato con pasta y arroces. Siempre tenemos que adaptarlo. Por ejemplo, si lleva mucho queso, pues lo vamos a pedir sin queso. Eso siempre tenemos que ver si el restaurante nos va a hacer caso a la hora de pedir o va a pasar de nosotros y nos va a servir el plato tal cual está en el menú. Vamos a evitar los platos cuyo ingrediente principal sean carne o pescado, porque son platos muy altos en proteína, como sabemos, y además también suelen tener mucho fósforo. Y ahora bien, lo que soléis preguntar mucho, ¿qué como patata o ensalada de guarnición? Pues mira, esto va a depender del restaurante. Si son fritas y no son cocidas, las patatas suelen tener mucho potasio. Por lo tanto, quizás sería más recomendado pedir una ensalada. Lo que pasa es que muchas veces las ensaladas suelen ser incluso peores que la propia guarnición de patatas fritas porque suele llevar
carne y alimentos desaconsejados que suelen tener incluso más potasio que las propias patatas. Entonces en estos casos vamos a elegir siempre las patatas y sin salsas. Ahora, ¿cómo identificamos los alimentos del menú que son más altos en proteínas? Pues como sabemos son las carnes procesadas, sobre todo el cerdo, la ternera, el vacuno. Y si vamos a elegir un plato de carne, siempre vamos a preferir pollo o pavo mínimamente procesado. Esto se puede observar en el porcentaje de carne siempre que nosotros nos vayamos a preparar el tupper, pero en un menú esto es prácticamente imposible de saber, por lo que vamos a evitar seleccionar el plato que contenga más cantidad de carne, para evitar, uno, la cantidad de proteína y dos, los aditivos que puedan subirnos tanto el potasio como el fósforo. En cuanto al pescado, vamos a evitar el pescado frito, obviamente, y el crudo. El sushi lo vamos a evitar porque en la enfermedad renal el sistema inmune está algo más debilitado y nos puede dar una reacción alérgica, ya que los pescados crudos suelen tener trazas de parásitos como el anisakis, que suelen estar muertos, pero incluso muertos, la propia proteína que segregan nos suele dar una reacción alérgica. Entonces, para evitar problemas, no lo vamos a consumir. Las mejores opciones de pescado son la merluza, la dorada, el rape, el besugo, el bacalao, pero bueno, siempre hay que adaptar a cada caso. Si nos apetece un salmón, pues bueno, siempre que controlemos la porción, podemos comérnosla. Las legumbres también son ricas en proteína, pero también tienen gran parte de hidrato de carbono, por lo que podemos adaptarla a la alimentación e incluirla una vez a la semana en una ración recomendada. Pero ¿y el pescado? ¿Cuál es más recomendable? El problema del pescado, además de la proteína, suele ser el fósforo. El pescado siempre lo consumiremos en porciones pequeñas como los otros tipos de carne, ya que tiene muchas proteínas y fósforo y además suele tener también potasio, sodio. Los principales pescados desaconsejados son los siguientes: el salmón, la trucha, el pez espada, el boquerón, la lubina. Conclusión, los pescados más desaconsejados son los más grandes, porque además de ser pescados que tienen más proteína, suelen tener también más cantidad de fósforo. Los más aconsejables, por el contrario, suelen ser el pescado blanco, la merluza, la dorada, el rape, el besugo, el bacalao. Pero como hemos dicho, esto siempre hay que adaptarlo a cada caso. En una diálisis, pues quizás se puede contemplar una porción mayor que en una prediálisis. Incluso en una prediálisis, en una dieta bien cuadrada con nosotros, pues quizás podríamos contemplar un pescado como un salmón, una trucha, un pez espada. Quizás el pez espada sería más complicado, pero un salmón y una trucha sí que hemos llegado a conseguirlo. Y ahora esta actividad la teníamos preparada para cuando hagamos la actividad presencial, o sea, el taller presencial, pero como en este caso es online, lo que os proponemos es que cojáis una carta de un restaurante que os guste o que hayáis ido bastante y resaltéis los platos que consideréis que son más apropiados y que nos los enviéis. Y cualquier duda os podéis poner en contacto con él por el WhatsApp o por teléfono, nos podéis llamar. Y bueno, Si os ha surgido alguna duda al terminar el vídeo, pues nos podéis escribir por WhatsApp, como ya hemos dicho, que ya sabéis dónde encontrarnos, o directamente llamarnos por teléfono. Y nada, que esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido a pesar de no haber podido estar presencialmente.